Después de 11 años de espera, finalmente viví un milagro que transformó por completo mi vida. Y todo comenzó con 3 días de ayuno y oración. ¿Crees que solo 3 días pueden cambiar tu vida para siempre? Hoy quiero compartir mi testimonio y mostrarte cómo el ayuno de Esther no solo cambió el rumbo de mi trayectoria, sino que también trajo milagros que jamás imaginé que fueran posibles. Me llamo Sarah Thompson, tengo 48 años y vivo en Texas. Hace 10 años, atravesaba el momento más desafiante de mi vida. Después de 15 años de matrimonio, el sueño de ser madre parecía cada vez más lejano. Cada mes llegaba con una esperanza renovada, pero también con la posibilidad de otra decepción. Me encontraba atrapada en un ciclo doloroso de expectativas y frustraciones que solo quienes han pasado por esto pueden comprender. Cada prueba negativa era como una puñalada en el corazón. Ese pequeño pedazo de papel, que tantas veces sostenía con manos temblorosas, traía consigo un vacío que ninguna palabra podía llenar. El dolor no estaba solo en no ver el tan esperado positivo, sino también en el peso de las preguntas que surgían. ¿Por qué no yo? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Será que nunca voy a lograr este sueño? Recuerdo noches llorando en silencio para que nadie notara la magnitud de mi dolor. Evitaba conversaciones con otras mujeres que ya tenían hijos, no porque no me alegrara por ellas, sino porque cada relato de maternidad parecía restregarme en la cara lo que aún no había logrado. Sonreía por fuera, pero por dentro estaba rota. Hubo momentos en los que pensé en rendirme, en aceptar que quizás ser madre no estaba en los planes de Dios para mí. Pero algo dentro de mí me decía que debía seguir adelante. Aunque mi cuerpo estaba agotado, aunque mi fe estaba debilitada, no podía apagar ese profundo deseo que ardía en mi corazón. Ser madre no era solo un sueño, era parte de quien yo era, incluso cuando la realidad parecía decir lo contrario. A pesar de cargar un vacío tan grande en mi corazón, algo dentro de mí se negaba a rendirse. A pesar de las lágrimas silenciosas, del dolor constante de los exámenes negativos y de ese cuarto vacío que evitaba entrar, continuaba orando. No lo hacía porque me sintiera fuerte, sino porque mi alma buscaba desesperadamente un milagro. Todas las noches me arrodillaba al lado de la cama, abrazando una almohada que aún no acunaba el sonido de un bebé, derramando ante Dios todo mi desespero. El cuarto era pequeño, iluminado solo por una lámpara de mesa que proyectaba sombras suaves en las paredes. Ese era mi refugio, el lugar donde mis oraciones silenciosas y mis lágrimas eran compartidas únicamente con Dios. Fue en una de esas noches, cuando la casa estaba en absoluto silencio y el reloj en la sala marcaba las 06:07, que algo diferente sucedió. Ya había terminado mi oración matutina, pero en lugar de sentir ese alivio momentáneo que a veces me acompañaba, sentí una sensación que parecía llenar el aire. Era como si el ambiente a mi alrededor hubiera cambiado. Mi corazón, antes tan pesado, comenzó a captar un pensamiento que se repetía con suavidad, pero con una fuerza imposible de ignorar. Haz el ayuno de Esther. Por unos segundos, miré alrededor de la habitación, casi como si esperara escuchar ese llamado en voz alta. Pero no era una voz audible. Era algo que venía desde lo más profundo de mí, aunque no parecía ser mío. Era como si Dios estuviera hablándome directamente al corazón, atravesando el ruido de mis dudas y alcanzando un espacio que ni siquiera sabía que existía. Mi primera reacción fue el miedo. 3 días sin comida, sin agua, ¿cómo voy a lograrlo? Pensé, mientras mi mirada se fijaba en un portarretrato en el estante, donde había una foto mía y de mi esposo tomada al inicio de nuestro matrimonio. La alegría de ese día parecía tan lejana, casi irreconocible. Ya no era esa mujer llena de esperanza de la foto. Ahora estaba cansada, física y emocionalmente, y la idea de un ayuno tan riguroso parecía estar fuera de mi alcance. Intenté alejar ese pensamiento, convenciéndome de que tal vez
Era solo mi mente cansada creando ideas. Pero mientras intentaba distraerme, el susurro se hacía más claro, más firme. Era como si Dios insistiera: confía en mí, entrega todo en mis manos. Esa frase resonaba en mi mente, creando una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que no era algo que pudiera ignorar. Esa misma noche, me levanté y fui a la cocina, donde el silencio era aún más profundo. La luz del refrigerador iluminó el suelo cuando lo abrí, más por costumbre que por hambre. En ese momento, cerré la puerta con firmeza y hablé en voz alta, como si necesitara escucharme a mí misma. Lo voy a hacer. Dios, confío en ti. Fue allí, en ese espacio pequeño y común, donde comenzó mi jornada en el ayuno de Esther. Ya no se trataba de mi fuerza o capacidad, sino de obedecer lo que Dios me estaba llamando a hacer, entregándole todo lo que era y todo lo que soñaba. La decisión de hacer el ayuno de Esther no fue fácil, y sabía que no podía comenzar algo tan intenso sin una preparación profunda. Esa misma noche en que dije sí al llamado de Dios, me arrodillé nuevamente al lado de mi cama, pero esta vez mi oración fue diferente. Ya no era una súplica desesperada, era una entrega completa. Le pedí a Dios fuerzas, no solo para resistir el desafío físico de 3 días sin comida ni agua, sino también para que mi espíritu permaneciera firme durante todo el proceso. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual. El silencio de la casa parecía invitarme a sumergirme en la palabra de Dios. Tomé mi Biblia y comencé a leer el libro de Esther. La historia, que hasta entonces conocía superficialmente, cobró un nuevo significado para mí. Me imaginé en su situación, una mujer enfrentando lo imposible, buscando la salvación de su pueblo, pero antes de actuar, entregándose por completo a Dios a través del ayuno y la oración. Cada palabra de ese relato parecía hablar directamente a mi corazón. Mientras leía, subrayaba los pasajes que más me impactaban. Uno de ellos quedó grabado en mi mente: ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Esther 4:16. Cerré los ojos e imaginé el peso de esa decisión para Esther. No solo arriesgó su vida al ayunar, sino también al presentarse ante el rey. Fue una entrega total, no solo de sus necesidades físicas, sino de su propia voluntad. En ese momento entendí que este ayuno no sería solo sobre lo que yo deseaba de Dios, sino sobre alinear mi vida completamente con su propósito. Además de la preparación espiritual, me esforcé por organizar mi rutina para los días de ayuno. Le conté a mi esposo lo que estaba a punto de hacer y le expliqué la importancia de esto para mí. Aunque no entendía completamente, me apoyó, lo cual fue un gran alivio. Sabía que necesitaría momentos de silencio y oración, así que ajusté mi agenda para crear espacio para ello. Al final de ese día de preparación, con la Biblia aún abierta sobre la mesa, me sentí lista. No porque confiara en mi propia fuerza, sino porque sabía que estaba entregándolo todo en manos de Dios. Este no sería un ayuno basado en mi capacidad, sino en la obediencia a aquel que me llamó a realizarlo. El primer día del ayuno llegó, y con él, una mezcla de ansiedad y determinación. Me levanté temprano, sintiendo el peso de lo que estaba por venir, pero también una paz inexplicable en mi corazón. Mi primera oración fue breve y sencilla. Señor, aquí estoy. Que este día sea para tu gloria. Fortaléceme, porque sin ti no puedo. Durante las primeras horas todo parecía tranquilo. Me enfoqué en orar, meditar en la palabra y entregar al Señor mis necesidades. Había momentos en los que me sentía ligera, como si algo dentro de mí ya hubiera comenzado a cambiar. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, los primeros signos de debilidad comenzaron a aparecer. Mi boca estaba seca, y el hábito de ir a la cocina por algo de comer o beber parecía una batalla constante.
pero cada vez que el hambre o la sed me incomodaban, me arrodillaba. En lugar de quejarme, transformaba ese malestar en oración. Recordé las palabras de Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Repetí este versículo varias veces en mi mente, como si fuera mi sustento espiritual. Por la tarde el cansancio comenzó a manifestarse. Hubo un momento en el que casi pensé en rendirme. Mi cuerpo parecía gritar por un vaso de agua, pero algo dentro de mí decía, continúa, no estás sola. Durante una pausa para orar, sentí algo extraordinario. No era energía física, sino una paz sobrenatural que llenó todo mi ser. Era como si Dios tomara mi mano y me dijera, estoy aquí, tú puedes. Al final del primer día, estaba físicamente agotada, pero espiritualmente sentía una fuerza que no venía de mí. Me acosté a dormir con el corazón lleno de gratitud, sabiendo que Dios me estaba guiando y sosteniendo en cada paso. El primer día fue difícil, pero también el inicio de algo profundo, una conexión con Dios que nunca antes había experimentado. El segundo día llegó trayendo consigo una realidad más intensa del ayuno. Por la mañana, al intentar levantarme, sentí mi cuerpo pesado, como si algo me estuviera empujando hacia abajo. La sed era insoportable y el hambre comenzaba a manifestarse como un dolor constante en el estómago. Cada movimiento parecía un esfuerzo gigantesco y por un momento me pregunté si podría continuar. Mientras hacía mi oración matutina, mi mente fue invadida por pensamientos de duda. ¿Realmente esto hace una diferencia? ¿Y si mi cuerpo no lo soporta? Quizás debería parar antes de que algo pase. Era como si una batalla se estuviera librando dentro de mí, y la tentación de rendirme parecía más fuerte que nunca. Alrededor del mediodía, las cosas se volvieron aún más difíciles. Mi cuerpo comenzó a mostrar señales claras de debilidad, mareos, un cansancio extremo y una sensación de vacío profundo. Recuerdo haber abierto el refrigerador por impulso, casi sin darme cuenta, y quedarme mirando lo que había dentro. Mi corazón se apretaba con la idea de ceder, pero en ese momento escuché algo dentro de mí. Continúa, yo te estoy fortaleciendo. Cerré el refrigerador, volví a mi habitación y me arrodillé. Las palabras que salieron de mi boca eran casi un susurro. Dios, no puedo hacer esto sola. Te necesito más que nunca. Y, como el día anterior, una paz sobrenatural comenzó a llenar mi corazón. Era como si Dios me tomara de la mano, recordándome que no estaba sola. Por la noche, mientras oraba nuevamente, mi cuerpo aún estaba débil, pero algo en mi espíritu había cambiado. Me daba cuenta de que, incluso en mi debilidad, Dios se estaba manifestando de una manera poderosa. Me estaba mostrando que este ayuno no se trataba de lo que yo podía soportar, sino de confiar plenamente en Él. Me dormí con lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de gratitud. El segundo día había sido una batalla, pero también un recordatorio de que, cuando somos débiles, es entonces cuando Dios se convierte en nuestra fuerza. En la mañana del tercer día, me desperté con una sensación diferente, como si algo hubiera cambiado profundamente dentro de mí. Mi cuerpo seguía débil, pero mi espíritu estaba más fuerte que nunca. Al arrodillarme para orar, sentí una presencia tan real, tan cercana, que las palabras fluían de mi corazón sin esfuerzo. Ya no era una oración solo para pedir, sino para conversar con Dios de una manera que nunca antes había experimentado. Pasé largas horas ese día en comunión con Él, entregándole no solo mi deseo de ser madre, sino también todas las áreas de mi vida que sabía que necesitaban sanación y transformación. Le hablé a Dios de mis miedos, mis dudas e incluso de las veces en que quise rendirme en mi fe. Y en cada momento de entrega, sentí como si un peso fuera quitado de mis hombros, como si Él estuviera diciendo, te veo, te escucho, estoy trabajando. Mientras oraba, recordé las promesas de Dios en su palabra.
Medité en el Salmo 37, 4. Deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. No era solo una lectura, era una confirmación. Era como si cada palabra cobrara vida y hablara directamente a mí. Fue en ese momento que comencé a creer, de verdad, que los milagros estaban en camino. En cada intervalo de silencio, en lugar de sentir vacío, sentía una paz casi palpable. Era como si Dios estuviera llenando todos los espacios dentro de mí con su presencia. Había una certeza inexplicable de que Él estaba en control, incluso si yo no podía ver lo que venía después. Cuando llegó la noche del tercer día, sabía que estaba a punto de concluir una de las jornadas más desafiantes y transformadoras de mi vida. Mi cuerpo estaba cansado, cada movimiento se sentía más pesado, pero mi espíritu estaba en paz. La sensación era que algo grandioso estaba por suceder. Al arrodillarme por última vez durante el ayuno, cerré los ojos y respiré profundamente. Sabía que ese momento no era solo el final de un periodo de sacrificio, sino el comienzo de algo nuevo. No se trataba solo de lo que había renunciado, sino de lo que Dios había plantado en mí durante esos 3 días. Mientras oraba, las palabras fluyeron de mi corazón con sencillez y gratitud. Señor, te entrego todo, mi futuro, mis sueños, mis dudas. Son tuyos. Gracias por caminar conmigo y por sostenerme cuando ya no podía más. Al terminar mi oración, me levanté lentamente y fui hasta la ventana. Afuera, el cielo estaba estrellado, como un recordatorio de la grandeza y el cuidado de Dios. Ese momento quedó grabado en mi corazón como un hito. No sabía cómo llegarían las respuestas ni cuándo, pero había una certeza inquebrantable. Dios había escuchado mis oraciones y mi vida nunca volvería a ser la misma. Concluir el ayuno fue más que un alivio físico, fue una victoria espiritual. Me sentí renovada, fortalecida y conectada con Dios de una manera que nunca antes había experimentado. El tercer día no fue solo el final de un ayuno, fue el comienzo de una nueva jornada de fe y esperanza. Los días que siguieron al ayuno estuvieron marcados por una paz que nunca antes había experimentado. No era solo la tranquilidad de haber completado el ayuno, sino una certeza profunda de que Dios estaba trabajando, incluso si yo aún no veía los resultados. Continué mis oraciones, ahora con más confianza, entregándole a Dios cada preocupación, cada sueño. Pocos días después, algo inesperado sucedió. Mi tío, que vive en otra ciudad y con quien no hablaba desde hacía tiempo, me llamó. Parecía emocionado, diciendo que había sentido en su corazón el deseo de bendecirme. Sin dar muchos detalles, me informó que estaba enviándome un regalo especial. Al día siguiente, recibí las llaves de un coche, un Honda Civic, perfecto para las necesidades de mi familia. Me quedé sin palabras. Ese coche representaba más que un bien material. Era una señal clara de que Dios estaba comenzando a abrir puertas que antes parecían imposibles. Pero el mayor milagro aún estaba por llegar. Al final de ese mismo mes, algo que casi había dejado de esperar finalmente sucedió. Después de años de pruebas negativas, finalmente recibí el tan esperado positivo. Estaba embarazada. Sosteniendo esa prueba en mis manos, apenas podía creerlo. Después de 11 años de espera, Dios había respondido la oración más profunda de mi corazón. En ese momento, mientras las lágrimas caían por mi rostro, me arrodillé en el suelo del baño con la prueba aún en mis manos y le agradecí a Dios. Ya no importaban las luchas, las noches de llanto, los momentos de duda. Todo tenía sentido ahora. Dios había mostrado que sus promesas son verdaderas y que Él es fiel a quienes confían en Él. Esos milagros no solo transformaron mi vida, sino que también renovaron mi fe. Me enseñaron que, incluso cuando todo parece perdido, Dios está trabajando tras bambalinas, preparando algo más grande de lo que podemos imaginar.
Y esos milagros fueron solo el comienzo de lo que Él tenía reservado para mí. Mi embarazo, después de 11 años de espera, ya era el regalo más grande que podía imaginar. Pero Dios tenía aún más reservado para nosotros. Conforme avanzaban los meses de gestación, mi esposo y yo comenzamos a hablar sobre la necesidad de un espacio más grande para nuestra familia. Vivíamos en una casa pequeña y, aunque acogedora, no había suficiente espacio para el cuarto del bebé que estábamos esperando con tanto amor. Oramos juntos, pidiendo que Dios nos guiara y abriera las puertas para cumplir ese sueño. Entonces, exactamente un mes antes del nacimiento de nuestro hijo, sucedió algo increíble. Después de buscar durante mucho tiempo, encontramos una casa que parecía haber sido preparada por Dios para nosotros. Era más grande, con suficiente espacio para el cuarto del bebé y para el futuro que estábamos construyendo como familia. A pesar de nuestras preocupaciones financieras, Dios nos bendijo de una manera extraordinaria. Pudimos cerrar el trato de forma que todo encajó perfectamente. Preparar el cuarto de nuestro hijo fue un momento de profunda emoción. Cada detalle, desde los colores de las paredes hasta los muebles, se hizo con tanto amor y gratitud. Recuerdo sentarme en la silla mecedora, en medio del cuarto casi terminado, y mirar alrededor con lágrimas en los ojos. Esa escena era la prueba viva de la fidelidad de Dios. No solo había cumplido el deseo de mi corazón de ser madre, sino que también nos dio un hogar donde nuestro hijo podría crecer rodeado de amor y seguridad. El ayuno de Esther fue una experiencia que transformó mi vida, no solo por los milagros que ocurrieron, sino también por las profundas lecciones espirituales que aprendí a lo largo del proceso. Antes que nada, entendí que el ayuno no es solo un sacrificio físico. No se trata simplemente de abstenerse de comida o agua. Es un acto de entrega total, una invitación a confiar completamente en Dios, poniendo cada parte de nuestra vida en sus manos. Aprendí que, muchas veces, nos aferramos a nuestras propias fuerzas, tratando de controlar situaciones que solo Dios puede transformar. Durante el ayuno, me di cuenta de que eso era lo que había estado haciendo durante años. Intentar resolverlo todo sola, mientras Dios me llamaba a descansar en Él. El ayuno me enseñó a soltar el control, a aceptar que Dios sabe lo que es mejor para mí y que su tiempo es perfecto. Otra lección importante fue sobre la fuerza espiritual que viene cuando estamos débiles. En el momento en que mi cuerpo ya no tenía energía, comprendí que Dios me estaba sosteniendo. Él me mostró que la verdadera fuerza no está en lo físico, sino en depender completamente de Él para todo. Como dice en 2 Corintios 12:9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esta verdad cobró un nuevo significado para mí durante el ayuno. Además, el ayuno de Esther me enseñó a esperar con paciencia y fe. Muchas veces queremos que las respuestas lleguen de inmediato, pero Dios trabaja en sus propios términos. Él usa el proceso para moldearnos, para enseñarnos y, sobre todo, para acercarnos más a Él. Cada día de ayuno, cada oración ofrecida, me mostró que lo más importante no es la bendición en sí, sino la relación que construí con Dios a lo largo del camino. Por último, aprendí que cuando entregamos todo a Dios, Él hace infinitamente más de lo que podemos pedir o imaginar. El ayuno de Esther no solo respondió a mis oraciones, sino que renovó mi fe, transformó mi perspectiva y me hizo entender que en todo momento Dios está a nuestro lado, cuidando cada detalle, incluso cuando no podemos verlo. El ayuno es una práctica que va mucho más allá de lo que imaginamos. Es una herramienta espiritual poderosa que transforma no solo las circunstancias a nuestro alrededor, sino también nuestra propia alma. Al abstenernos de las cosas que nos sostienen físicamente, como la comida y el agua, somos llevados a depender enteramente de Dios, buscando en Él nuestro verdadero sustento. Esa dependencia nos acerca al Padre, nos ayuda a silenciar las distracciones del mundo a nuestro alrededor
y crea espacio para escuchar su voz de forma clara y profunda. Durante el ayuno de Esther, me di cuenta de que no se trata solo de resistir el hambre o la sed, sino de poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Cuando quitamos los ojos de las cosas terrenales y nos enfocamos en lo espiritual, algo poderoso sucede. Nuestro corazón se alinea con el corazón de Dios y comenzamos a ver las cosas desde su perspectiva. Esta práctica nos prepara para grandes victorias, fortalece nuestra fe y nos capacita para enfrentar batallas que de otra forma parecerían imposibles de ganar. Además, el ayuno nos enseña sobre sacrificio y obediencia. Nos llama a renunciar al confort inmediato para buscar algo mucho mayor, la presencia de Dios y la manifestación de su voluntad en nuestras vidas. Fue durante el ayuno que me di cuenta de que muchas veces buscamos respuestas rápidas, pero Dios usa el proceso para moldearnos y prepararnos para lo que está por venir. Es un camino de transformación que nos lleva a una conexión más profunda con Él y nos fortalece para enfrentar cualquier desafío. La Biblia está llena de ejemplos que muestran cómo el ayuno es una práctica poderosa para acercarnos a Dios y obtener victorias espirituales. Uno de los mayores ejemplos es el ayuno de Esther. En Esther 4:16 vemos el clamor de la reina al enfrentar una situación imposible. Ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban en 3 días, noche y día. También yo y mis doncellas ayunaremos igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Este ayuno no solo trajo liberación al pueblo judío, sino que también demostró cómo Dios honra la fe y el sacrificio de aquellos que confían en Él. Otro ejemplo poderoso está en 2 Crónicas 23, donde Josafat, enfrentando una amenaza inminente, buscó a Dios a través del ayuno. Entonces Josafat tuvo temor y humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Este acto de obediencia y entrega resultó en una victoria sobrenatural, mostrando que Dios pelea por nosotros cuando nos colocamos en su presencia y confiamos en Él. Estos pasajes nos enseñan que el ayuno no es solo una práctica del pasado, sino una herramienta temporal que sigue trayendo milagros y transformaciones a la vida de aquellos que buscan a Dios con todo su corazón. Es una declaración de fe, una demostración de dependencia y un puente que nos conecta con lo sobrenatural. Si sientes que Dios te está llamando a ayunar, no ignores ese llamado. Puede ser la respuesta que has estado esperando para un milagro en tu vida. El ayuno es una oportunidad única para acercarte a Dios, alinear tu corazón con el de Él y abrir espacio para que Él actúe de maneras que ni siquiera imaginas. No importa cuán grande sea el desafío que enfrentas, recuerda, Dios es fiel y siempre está a tu lado. Sé que ayunar puede parecer difícil o incluso imposible al principio, pero confía en que Dios te dará la fuerza necesaria. Y recuerda, cada paso que das hacia Él es una demostración de fe que nunca pasa desapercibida. Él ve tu esfuerzo, tu sacrificio y el deseo de tu corazón. Si este testimonio ha hablado a tu corazón, si de alguna manera te has sentido animado o inspirado, quiero pedirte que consideres dejar un super thanks aquí en el canal. Es una forma de apoyar nuestro trabajo para que podamos seguir compartiendo historias de fe y esperanza como esta, alcanzando a más personas. Tu contribución hace toda la diferencia. El ayuno de Esther cambió mi vida de maneras que nunca imaginé. Me enseñó a confiar plenamente en Dios, a entregar cada sueño y preocupación en sus manos y a esperar pacientemente por sus promesas. Dios es fiel y transformó lo imposible en realidad en mi vida. Y sé que también puede hacer eso en la tuya. Si estás enfrentando algo que parece imposible, no te rindas. Confía, persevera y cree. Dios tiene el tiempo perfecto para todas las cosas y siempre está trabajando a tu favor, incluso cuando no puedes verlo. Créeme, los planes de Él para ti son más grandes y mejores de lo que puedes imaginar.
Gracias por ver este video y por ser parte de este viaje. Que Dios te bendiga, te fortalezca y te guíe en todo lo que hagas. Nos vemos en el próximo video.